Hola Ian, ¿qué tal? Muy contento, muy entusiasmado, motivado por poder compartir con ustedes, bueno, lo poco que sé. Creo que es un campo bien amplio en el que uno aprende cada día más, pero completamente dispuesto a poder a tus seguidores, a los seguidores del liceo, institución con la que me identifico mucho, comparto mucho su entusiasmo por querer difundir una psicología científica. Y bueno, en este campo en particular, el día de hoy estoy completamente dispuesto a poder responder a las inquietudes y también a dar la información que como dije, dentro de mi experiencia, puedo compartir con ustedes. Sí, en verdad es un campo bastante abierto que tiene relación con salud ocupacional a raíz de la ley que se dio eh, para el monitoreo de conductas de riesgo, por ejemplo, y tiene que ver mucho también con la actualidad, ¿no? En este momento vamos a compartir unas diapositivas que tienes para la presentación para poder darnos algunas referencias, ¿no? De en qué se trata tu Por supuesto, ponencia. sí, vamos a compartir. Bueno, entonces voy a empezar la seguridad basada en el comportamiento. Para empezar, comentarle que este nombre surge a partir de, o lo acuña, un psicólogo experto en el tema que se llama Scott Geller. Él es norteamericano, estadounidense. En inglés las siglas son BBS, ¿no? Behavior Based Safety. Bueno, allá por los 80 Scott Geller acuña este término, pero ya se habían dado algunos estudios previamente. Voy a poner un poco de contexto del tema. Bueno, el contexto del tema es básicamente la seguridad en el trabajo, ¿no? Cómo se anexa a la SBC, la seguridad basada en el comportamiento, vamos a verlo. Voy a empezar con la revolución industrial. En realidad los accidentes de trabajo han estado presentes en toda la historia de la humanidad. De hecho, hay un interesante código, el código de Hammurabi, hace 2000 años antes de Cristo, ya había un conjunto de leyes que incluían también el tema de la prevención de accidentes, es decir, cuando una persona cometía una falta, ¿no? Por decir, un arquitecto construía mal una casa, el código de Hammurabi, que todos conocemos, el ojo por ojo, ¿no? La ley del talión, dictaba que si la persona que había sido afectada por la construcción, por el diseño de este arquitecto, perdía a su hijo mayor, entonces el arquitecto debía perder también a su hijo mayor. Entonces, los accidentes han estado presentes siempre. Sin embargo, va a haber un pico muy alto durante la primera revolución industrial, en donde vamos a ver que ahí empieza a generarse una problemática porque el hombre empieza a interactuar con máquinas, ¿no? Es decir, empieza a haber una nueva forma de, digamos, diseñarse el trabajo que implica muchos riesgos, ¿no? En interactuar con máquinas implicaba accidentes y en un plazo más largo enfermedades, ¿no? No había nada regulado en esos tiempos. Como sabemos, la primera revolución industrial explota en Inglaterra a mediados del siglo XVIII. Luego llega a los Estados Unidos con la segunda revolución industrial y vamos a ver que esta dinámica de accidentes se viene presentando, va escalando incluso más. La verdad es que como no había nada regulado, vamos a ver que en ese contexto histórico son expuestos a trabajos en minas, mujeres, niños, ¿no? La esperanza de vida llegaba a los 25 años en ese tiempo por la exposición que se tenía a diferentes factores de riesgo, ¿no? Diferentes peligros que había en esos trabajos. Con la creación de la OIT, ¿no? En 1919, empieza a haber una ola de cambios con respecto a la protección de los trabajadores en materia justamente de legislación en el trabajo, ¿no? Las 8 horas de trabajo se constituyen como una ley universal y empieza a haber ya un cambio, sobre todo en los países de primer mundo, por querer, digamos, proteger la seguridad, la salud de sus trabajadores, ¿no? Sin embargo, vemos que esto se da como un ideal, sobre todo, pero como que las leyes estaban un poco abstractas o eran un poco abstractas y la verdad es que si bien se empezó a trabajar ello, se empezó a legislar, el marco de la ley tenía que irse definiendo también con aspectos técnicos que poco a poco se han ido trabajando. Sin embargo, ya mira, a fines del siglo XX, entrada del siglo XXI, tenemos algunos datos que son muy inquietantes, muy preocupantes. Por ejemplo, según datos de la OIT, ocurren 317 millones de accidentes de trabajo al año. Esto
repercute en el 4% de PBI mundial por año, ¿no? Se dan 1.000 muertes diarias por accidentes de trabajo y 6.500 muertes diarias por enfermedades ocupacionales, ¿no? Estos datos son bien preocupantes. De hecho, datos también de la Organización Mundial de Salud pone a los accidentes de trabajo como la segunda causa de muertes en el mundo. Entonces, es muy preocupante y es un problema, es una problemática que llama mucho la atención de los profesionales en este campo, ¿no? En el campo de la prevención. En el Perú en particular, recién hablamos de una ley en el año 2011, ¿no? Todo el público se preguntará, oye, ¿y esto de la legislación que hablaste a inicios del siglo XX, ¿no? Después del Tratado de Versalles o con el Tratado de Versalles, ¿no? Se crea la OIT, hay una ola de cambio en el mundo, pero ¿cómo ocurre en el Perú? Bueno, en el Perú el decreto más antiguo es el 42F, que es de 1964, si no me equivoco. Es un reglamento de higiene, de seguridad industrial, ¿no? Pero una ley en sí, la ley, algo que tiene mucho más peso, recién se va a dar en el año 2011, o sea, hace muy poco, hace 9 años, no 10. Bueno, esta ley se da y de alguna forma empieza a marcarle el terreno a los empleadores respecto a lo que es ya la prevención de accidentes en el trabajo. Esta ley básicamente lo que propone es que las empresas, el empleador, garantice la seguridad de los trabajadores por medio de la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, esto tiene una serie de componentes técnicos que se tienen que aplicar, una serie de actividades, un programa anual de seguridad, un plan anual de seguridad y salud en el trabajo y una serie de documentos y de actividades que las empresas tienen que cumplir para asegurar justamente la integridad, la salud de sus trabajadores, ¿no? Entonces, el Estado va a ser el fiscalizador, los empleadores van a ser quienes implementen lo que el Estado como fiscalizador propone, ¿no? Y los trabajadores participamos de este sistema que la empresa nos va a proponer para poder prevenir accidentes. Bueno, mencionar que uno de los modelos de gestión más conocidos en el mundo ha sido la OSA 18001, que es un modelo de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esta norma está siendo ahora reemplazada por la ISO 45001. Estas normas no son obligatorias, pero las empresas optan, en el caso del Perú, muchas empresas optan por implementarlas porque son las más conocidas y aparte porque te certifican y te dan un estatus como empresa, ¿no? Al tener esa certificación. Y con eso cumples lo que te pide la ley, que es tener un modelo de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, mencionar también que en la actualidad existe mucha prevalencia o mucha vigencia, mejor dicho, de algunos modelos que son de seguridad, es decir, modelos para prevenir los accidentes del trabajo, que datan de inicios del siglo XX, ¿no? Esos modelos de seguridad, digamos, tienen una perspectiva, una visión, ¿no? Que se da desde la ingeniería, ¿no? Desde cómo los ingenieros perciben la seguridad. Y de hecho, uno de los autores, que también por ahí he puesto una PPT para que ustedes puedan verlo, uno de los autores más influyentes a inicio del siglo XX es Herbert Heinrich, con un famoso modelo de explicación de por qué se dan los accidentes en el trabajo que se llama el modelo de causalidad. El modelo de causalidad de pérdidas, ¿no? Heinrich tiene una bibliografía bastante interesante, ¿no? Y también tiene mucha crítica, ¿no? Sin embargo, estos modelos fueron uno de los primeros en poner, digamos, las cosas claras con respecto a los componentes técnicos de cómo teníamos que prevenir accidentes en el trabajo, ¿no? Pongo ahí una foto muy interesante, esa foto que ustedes ven ahí, con el subtítulo de Primeros Modelos de Seguridad. Es una foto de la construcción de un edificio. Esa foto tiene un nombre, es conocida como Desayuno en el Rascacielos, ¿no? Es una foto real tomada ya por 1931, ¿no? Año en que se construyen, por ejemplo, edificios emblemáticos en Estados Unidos como el Empire State Building. Solamente con eso quiero graficar cómo se trabajaba a inicios del siglo XX, ¿no? Había bastante riesgo, no había tanto control, por eso es que la preocupación de autores como Heinrich por, digamos, poner las bases de, digamos, cuáles eran los criterios técnicos
para empezar a prevenir accidentes. Vamos a ver que esos modelos no son suficientes, los modelos basados en ingeniería no son suficientes. Vamos a ver de que hay algo más que se tenía que trabajar en materia de prevención, y es ahí donde la psicología empieza a dar respuestas. Los primeros experimentos o los primeros estudios que van a dar, digamos, crédito a la psicología como una ciencia que puede contribuir a prevenir accidentes, van a darse a fines del año de la década de 1970, ¿no? Van a ser las autoras Judy Komaki y su equipo, y también Betsy Serázarov, ¿no? Las primeras psicólogas que independientemente publican resultados de estudios en contextos industriales en donde reducen accidentes por medio de la aplicación de procedimientos, de técnicas basadas en principios del comportamiento, como el reforzamiento positivo, ¿no? Entonces se va a dar un escenario muy interesante, ¿no? Ya estoy hablando a fines de la década de 1970, y empieza a haber una transformación de la seguridad. Desde la ingeniería se da cuenta que necesita de la psicología como una ciencia que le va a ayudar a complementar aquello que ellos no comprenden bien, que es el factor humano dentro de la ocurrencia de los accidentes. Bueno, eh, vamos a ver entonces, ¿no? En el caso del Perú, vamos a ver que esos modelos de seguridad basada en el comportamiento, que es así como se le llama a toda esta corriente de aplicar principios comportamentales a la prevención de accidentes, recién va a llegar a fines de los 90, ¿no? Bueno, es raro, incluso por ahí, ¿no? Es bastante, en el Perú es bastante, porque acuérdate que la ley que asegura lo primero, ¿no? Que es la higiene, la seguridad en el trabajo, ¿no? Llega en el 2011, ¿no? Entonces, hablar de seguridad basada en el comportamiento es algo inclusive más avanzado. Entonces, recién, o vamos a ver que en todo caso van a ser las empresas mineras que lideran en el Perú la gestión de seguridad y salud en trabajo, ¿no? Son las empresas que más invierten en el tema de seguridad y salud. Son esas empresas las que ya implementan la SBC a partir de esos años, ¿no? Del 2010, más o menos. Bueno, pero yendo un poco a las bases de los conceptos, sería bueno preguntarnos qué es un accidente de trabajo, ¿no? Quizá por ahí algunos puedan preguntarse, ¿y qué es un accidente finalmente, ¿no? Porque estamos hablando de accidentalidad, pero queremos comprender bien. Bueno, básicamente es un accidente, es un suceso inesperado que ocurre, como dice la ley, a causa o con ocasión del trabajo, y que produce un daño, ¿no? Un daño físico a la persona, una perturbación en su organismo. Estos accidentes tienen una clasificación, pueden ser accidentes leves, pueden ser accidentes eh, incapacitantes o pueden ser accidentes mortales, ¿no? Los accidentes leves son aquellos que en 24 horas el trabajador puede volver al trabajo sin ningún problema. Los incapacitantes son aquellos ya que requieren un descanso médico, y los mortales son aquellos que implican justamente, pues, el fallecimiento de la persona a causa de este suceso, ¿no? Entonces el accidente siempre es un suceso inesperado, ¿no? Que va a ocurrir en el trabajo y que va a traer una consecuencia, digamos, negativa para la salud de la persona, ¿no? De quien realiza ese trabajo. De hecho, que cuando hablamos de, por ejemplo, ¿no? En un trabajo hablamos de un daño a un equipo, no hablamos de un accidente, ¿no? Un trabajador le hace daño a un montacarga, a un cargador frontal, ¿no? A una herramienta de trabajo, ¿no? Ese daño al patrimonio, a la propiedad del empleador, no se considera un accidente, se consideraría un incidente. Es el nombre que recibe, ¿no? Accidente se considera a partir de que ocurra una consecuencia para la salud de la persona, ¿no? Bueno, eso es un accidente. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué ocurren estos accidentes? ¿Cuál es la explicación de que ocurran los accidentes? Bueno, todos de hecho hemos tenido accidentes fuera de que ocurran en el trabajo, ¿no? Hemos tenido también accidentes en casa, y siempre a veces nos creemos que estos accidentes ocurren por el azar, pero en materia de prevención nada ocurre por azar, ¿no? Los accidentes van a tener una explicación, y justamente voy a empezar ya a meterme en este modelo de Henrich y posteriormente de otro autor que complementa a Herbert Henrich, que es Frank Beer. Bueno, ellos decían que los accidentes ocurrían por actos y condiciones inseguras, ¿no? Es decir, por
situaciones que estaban en el entorno de la persona, que podrían ser, por ejemplo, como en esta foto o en esta imagen que ven de Homero Simpson, ¿no? Que hay, bueno, ahí ustedes pueden ver, a ver si pensamos un poquito, ¿no? ¿Cuál sería ahí la condición insegura, ¿no? Bueno, hay unos cables en el piso, ¿no? Que están, pues, en una vía de desplazamiento, no hay señalizaciones ahí para que uno pueda ver de que ese lugar es peligroso. Entonces eso constituye una condición insegura, ¿no? Esos cables demasiado extendidos, ¿no? Y sueltos, entonces puede pasar a alguien, como es el caso de Homero, y se puede caer. Esa sería la condición que produjo ese accidente, esa caída, ¿no? Porque en este caso el accidente es la caída, ese es el suceso. Bueno, ¿y cuál sería el acto que acompaña o que explica ese accidente? Bueno, el acto sería en este caso que Homero pues pasa corriendo, ¿no? Y se le ve que por la caída, ¿no? Por la viada que tiene esa caída, bueno, él ha tenido que correr, ¿no? Ese sería el acto inseguro, ¿no? Caminar, o perdón, correr por una vía de desplazamiento en donde hay condiciones inseguras, ¿no? Entonces, los actos y las condiciones van a ser las causas inmediatas de la ocurrencia de accidentes, ¿no? Sin embargo, el modelo de Henry Shibir nos va a decir que van a haber otras causas que van a estar, digamos, detrás, ¿no? Algo así como esta dicotomía falsa, ¿no? Entre conducta encubierta y conducta manifiesta, ¿no? O sea, los actos serían la conducta manifiesta y las causas raíz básicas que se consideran factores personales estarían encubiertos, ¿no? ¿Qué hay detrás de ese acto, ¿no? Bueno, así es como está establecido ese modelo, pero para no tocar demasiada información, vamos a decir que los actos ocurren, perdón, que los accidentes ocurren por actos y condiciones inseguras, como las que he explicado. El modelo de Beer, el modelo de Heinrich y Beer, decían que los accidentes ocurren, bueno, en el caso de Heinrich, que es el primero, que ya dije que es por allá por 1930, él decía que los accidentes ocurrían más o menos con esta relación, ¿no? 88% por fallas técnicas, perdón, por fallas humanas, 10% por fallas técnicas y 2% por fallas que eran inciertas, que no se podían prevenir, ¿no? Entonces, esa era su relación, 88-10-2. Si se dan cuenta, Heinrich le atribuía un porcentaje muy alto al factor humano, es decir, a las fallas humanas dentro de la ocurrencia de accidentes. Más o menos en 1968, Frank Beer, que es un autor que retoma el modelo de Heinrich, va a establecer otra relación, que es la 96-4. Para Heinrich, los accidentes ocurren por un 96% por falla humana y un 4% por fallas técnicas. Entonces, Beer incluso le da un mayor porcentaje al factor humano dentro de la ocurrencia de accidentes. Y si se dan cuenta, para Beer ya no existe el factor de incertidumbre, es decir, para Beer todo accidente tiene una explicación, o es falla humana o es falla técnica. Y también, por lo que he dicho, para él las fallas humanas son las que tienen una mayor incidencia en la ocurrencia de los accidentes. Entonces eso es muy interesante porque vemos que las fallas humanas están presentes directamente, es decir, están involucradas de manera directa en la ocurrencia de estos sucesos inesperados que consideramos accidentes, ¿no? A este modelo se le conoció como el modelo también dominó, de fichas dominó, porque básicamente la lógica era una lógica secuencial en donde una ficha iba trayendo abajo a la que se encontraba después de ella, y hasta que ocurría el accidente, ¿no? Como ustedes pueden ver, la penúltima ficha de izquierda a derecha es la del incidente o accidente, el suceso. La pérdida es la consecuencia. Si el accidente, por ejemplo, en el caso de la figura de Homero anterior que puse, el accidente era una caída, bueno, la pérdida podía ser pues que él se fracturaba un brazo, ¿no? O se fracturaba el cuello, ¿no? Algo, la pérdida tiene que ver con el impacto. Y lo que está detrás, ¿no? Las causas inmediatas, van a ser justamente los actos o condiciones que explican de manera inmediata lo que ocurrió. Es el momento inmediatamente antes, lo que ocurre inmediatamente antes de que ocurra el accidente. Bueno, y detrás de eso, de las causas inmediatas, van a haber también causas básicas. De hecho, esas causas básicas tienen que ver también con aspectos técnicos y aspectos de la persona. De hecho, se conocen como factores
Las causas básicas se conocen como factores, o se dividen, mejor dicho, en factores técnicos y en factores personales, ¿no? Y en esos factores personales vamos a encontrar algo muy particular, vamos a encontrar aspectos como, por ejemplo, si el acto, la causa inmediata era, por decir, la persona bajó corriendo las escaleras, ¿no? La causa inmediata, el acto. Bueno, ¿cuál sería la causa básica, la causa raíz? Y van a hablar de una disposición, de una variable disposicional, por ejemplo, del exceso de confianza, ¿no? El exceso de confianza produjo que la persona baje corriendo las escaleras, ¿no? O quizá otra variable disposicional, la prisa, por ejemplo, ¿no? Es una causa básica, ¿no? Pero obviamente esas variables no se podían ver, lo que se podía ver era el acto. Bueno, y la falta de control tiene que ver más con aspectos del sistema, ¿no? Es decir, fallas ya del sistema, ¿no? Que son, digamos, más complejas, que no hay un programa, por ejemplo, de seguridad, ¿no? Bueno, eso ya es más complejo y no tiene que ver tanto con una explicación como las fichas de causas inmediatas y causas básicas. Bueno, también establecieron una interesante pirámide, pero esa no la voy a explicar porque, bueno, en realidad, si por ahí alguien está familiarizado puede entenderlo bien, pero esa pirámide es como un iceberg en realidad, ¿no? Lo que tú ves normalmente cuando ocurre un accidente, tú ves la parte roja, ¿no? La lesión grave, ¿no? Pero puede ser que hayas tenido lesiones leves, daños a propiedad, incidentes que te han estado avisando, pero que tú, el empleador, el jefe de seguridad no le daba bola, ¿no? No le hacía caso. Y finalmente hay una equivalencia, ¿no? Por cada 600 incidentes se calcula que ocurre una lesión grave. Es decir, por 600 veces que casi te accidentas, ocurre un accidente, ¿no? Entonces, en una empresa pueden haber vas y te dicen, no tenemos accidentes hace 2 años, ¿no? Claro, ¿y cuántos incidentes tienes? No, tengo 1800. Bueno, en potencia has tenido 3 accidentes, pero no los has visto porque has tenido suerte, ¿no? Pero lo que te dicen las tendencias es que básicamente así se producen, ¿no? Bueno, como ya dije, existe una normativa en el Perú. Ustedes se preguntarán, en el Perú este tema de los accidentes, este tema de la prevención está regulado, sí. Bueno, hay una ley que es la 29783, es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, promulgada en el año 2011. Tiene una modificación que no la deroga, que sencillamente la modifica en unos artículos, que es la 30222. Tiene también un reglamento. Cuando salió la ley, los empleadores no entendían nada. Había que hacer un reglamento que, digamos, marcara mejor la cancha, ¿no? El reglamento de esta ley es el Decreto Supremo 005-2012. En minería, que es el campo en donde me he desarrollado, hay un reglamento. En realidad, en el sector minero hay un reglamento desde hace mucho tiempo. El primero es el 2001, el Decreto Supremo 046. Y después han habido otros, ¿no? El quedó derogado el 046 por el reglamento, el decreto supremo 055-2010, y ahora el vigente es el decreto supremo 024-2016. Bueno, tiene unos estándares bien altos en materia de seguridad, en materia de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Este reglamento ha sido modificado también por el decreto supremo 023-2017, que es una modificatoria, no deroga al 024, y ahorita el vigente en minería es el decreto supremo 024. Lo que quiero decir con esto es que la ley de seguridad y salud en el trabajo es suprasectorial, aplica a todos los sectores, construcción, minería, sector industrial, es decir, aplica a todos los sectores, pero algunos sectores, como el sector construcción, por ejemplo, y el sector minería, tienen su propio reglamento, pero sus reglamentos están alineados a la ley general, que es la 29783. Bueno, entonces hay una regulación, es decir, en el Perú las empresas por ley requieren implementar un sistema de gestión que garantice la seguridad de los trabajadores. Sin embargo, hay una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Por qué los accidentes siguen ocurriendo entonces? Si hay una ley, ¿no? Entre algunas obligaciones de la ley está pues el monitoreo de los agentes ambientales, los agentes de riesgo, está la capacitación para los trabajadores, establecer mapas de riesgo y una serie de medidas, el IPRC, la identificación de peligros y la evaluación de riesgos, ¿no? Entonces, ¿por qué si hay tanto requerimientos con los cuales tienen que cumplir las empresas? ¿Por qué siguen habiendo accidentes? Y ojo que hablo en aspectos de formalidad, ¿no? Obviamente hay empresas informales que no cumplen la ley y bueno, hay digamos,
también esas situaciones. Pero en las empresas que cumplen la ley, en empresas que implementan su sistema de gestión, ¿qué hará falta para que la gente trabaje seguro? Empresas que responsablemente van a cumplir con lo que establece las leyes, ¿no? Bueno, y para responder a esa pregunta, vamos a tocar un modelo muy interesante. En realidad, esta pregunta anterior no es una pregunta que yo me planteé, es una pregunta que la saqué de un artículo de José Meliá. José Meliá es probablemente uno de los autores, ¿no? No quiero decir mejor, porque hay otros en habla castellana, en español, que son muy buenos, ¿no? Meliá es uno de los más, que tiene un modelo muy interesante, pero también pueden leer a Luis López Mena, ¿no? A Ricardo Montero, que no es psicólogo, pero es ingeniero industrial, es doctor en ciencias, pero entiende muy bien el tema de seguridad basada en el comportamiento y tiene unos planteamientos también muy interesantes. Pero José Meliá, en uno de sus artículos, plantea esta pregunta, ¿no? ¿Qué hace falta para que la gente trabaje seguro, ¿no? Para poder explicar un modelo que él plantea, y que es este que les voy a mencionar acá, que quizá algunos que ya están empapados en el tema, pues lo conocen bastante bien, que es el modelo tricondicional del comportamiento seguro. Este modelo, Meliá lo plantea para justamente explicar por qué la gente no trabaja de manera segura, o por qué ocurren los accidentes, mejor dicho, ¿no? Entonces, para explicarlo es importante entender sus componentes, ¿no? Tiene tres componentes: el poder, el saber y el querer. Bueno, en el componente poder vamos a considerar todos aquellos elementos que la empresa nos va a dar y que nos permiten, nos posibilitan trabajar de manera segura. Aquí incluimos, por ejemplo, un ambiente de trabajo seguro, un ambiente en donde hay una evaluación y monitoreo de los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, es decir, me van a brindar un ambiente que es seguro. Entonces, si me brindan ese ambiente, obviamente yo puedo trabajar seguro, pero no basta con eso. También es importante dentro de ese componente poder tener equipos, herramientas en buen estado, ¿no? Que sean estandarizadas, ¿no? Obviamente eso también me va a ayudar a trabajar de manera segura, me va a permitir hacer el trabajo de manera segura. Y también mis equipos de protección personal, ¿no? Bueno, dependiendo a la tarea, al tipo de actividad a la que me dedique, pues no, casco, lentes de seguridad, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en el tema del COVID, pues hay toda una gestión de lo que es la prevención de la COVID-19, ¿no? Utilizar mis mascarillas, pues, ¿no? Mi protector facial, ¿no? O sea, mis guantes, dependiendo de la actividad a la que yo me dedique, ¿no? Tengo que tener esos, se les llama equipos de protección personal, EPP por sus siglas, que me van a ayudar también y me van a permitir hacer mi trabajo de manera segura. Si yo, por ejemplo, trabajo en una empresa de eléctrica, por ejemplo, ¿no? Y para hacer estos mantenimientos en los postes, en las líneas eléctricas, mi empleador pues, me da unas cuerdas para subir y yo soy recontra capo para hacer ese trabajo y me subo con esas cuerdas. Bueno, no te está garantizando, no puedes trabajar de manera segura. Por más que tú seas capo para hacerlo, no estás trabajando de manera segura porque esa condición es insegura. Tienes que tener unos equipos, se llaman sistema de protección contra caídas, unos arneses especiales, normados, estandarizados, ¿no? Que cumplan ciertas normas internacionales y que te permitan hacer ese trabajo seguro. Si no puedes así, entonces, si no tienes eso, no puedes trabajar de manera segura. Entonces, a eso apunta ese primer componente que nos plantea Melia, el poder trabajar de manera segura. Pero Melia también nos señala que eso no es suficiente, que no basta con que un trabajador pueda, sino también es importante que el trabajador sepa trabajar de manera segura. Y aquí viene otro componente que establece la ley, que es las capacitaciones, la formación. Cuando tú entras a trabajar a una empresa, tienes que o te tienen que aplicar una inducción de seguridad, una inducción para que tú realices tu trabajo de manera segura, para que conozcas tus derechos y obligaciones relacionadas al trabajo, para que tú entiendas cuáles son los estándares y los procedimientos que rigen para hacer el trabajo que tú vas a realizar. Si tú no sabes eso, por más que tengas los elementos, el ambiente, las herramientas para hacer el trabajo seguro, para que puedas hacer el trabajo seguro, por más que tengas todo ello, no vas a poder hacerlo porque no sabes, es decir, no tienes las competencias para poder aprovechar ese primer componente. Entonces, en el saber hablamos de la formación que se le brinda al trabajador en seguridad para que también realice el trabajo de manera segura. Entonces, como hemos visto, el poder y el saber está relacionado a lo que la ley le exige al empleador, a lo que el marco legal, el marco normativo vigente le exige al empleador, ¿no? El poder y el saber. Sin embargo, la ley no va más allá de eso. Y eso es lo que también explica Miriam.
Y de hecho, para que ocurra o para que se dé el trabajo seguro, necesitas un tercer componente, que es que el trabajador quiera trabajar de manera segura. Es decir, no basta con que pueda y que sepa trabajar de manera segura, sino también que quiera, es decir, que tenga motivaciones para trabajar de manera segura. Pero cuando hablamos de motivaciones seguras, Mediano hace referencia tanto a estos términos más de lenguaje ordinario, ¿no? Que son la motivación extrínseca, intrínseca, y eso, ¿no? Que sabemos, motivación trascendente, también salen algunas personas, ¿no? Salen a decir cosas como esas, ¿no? Que en realidad no, en realidad, cuando habla de motivaciones habla de consecuentes justamente que obtiene la persona y que se consideran barreras para el comportamiento seguro, pero a nivel conductual, ¿no? A nivel comportamental. Y es importante ver eso. Entonces, Medida señala que las empresas también deben gestionar ese tercer componente, que es el querer trabajar de manera segura, que es asegurar que las motivaciones a nivel de comportamientos y actitudes se dirijan de una manera clara hacia la seguridad. Es decir, que el trabajador no solo pueda y sepa, sino que quiera, y que estos tres componentes se interrelacionan, tienen una interdependencia, uno no puede darse sin el otro, ¿no? Sin embargo, esto también nos explica por qué siguen ocurriendo los accidentes, porque las empresas aseguran los dos primeros componentes, pero no el tercero necesariamente, ¿no? No en todas las empresas hay, por ejemplo, un psicólogo, ¿no? Un experto en este campo, que es justamente donde en ese tercer componente, donde los psicólogos vamos a tener nuestro campo de acción, ¿no? En cómo trabajar las motivaciones seguras, ¿no? O las motivaciones hacia la seguridad a nivel de comportamientos y actitudes. No todas las empresas lo tienen, porque de hecho la ley no lo exige, ¿ya? La ley no lo exige, pero las empresas que tienen, digamos, un compromiso serio a la mejora, con la mejora continua, con tener pues un desempeño de clase mundial, van a buscar también trabajar este tercer componente. Aparte, porque ya lo han demostrado, se ha demostrado por medio de investigaciones, es rentable, es muy rentable. El accidente tiene un costo muy alto para una empresa, ¿no? Entonces hay varios, digamos, factores que van a influir en que se invierte en seguridad y también en la seguridad basada en comportamiento. Son factores éticos, factores económicos, factores legales, como hemos visto, ¿no? Pero es muy rentable para las empresas trabajar esto, ¿no? Bueno, como psicólogos lo vamos a ver, creo, dentro de un aspecto ético, ¿no? Y ver lo emocional, la parte emocional, la parte de cómo se siente el trabajador. Bueno, eh, algunas estrategias de actuación en esos tres componentes, como ya hemos visto, los factores técnicos están relacionados con el poder y el saber, y los factores humanos con el saber y con el querer, ¿no? Bueno, hay todo un reto, ¿no? ¿Qué pasa cuando las empresas aplican el poder y el saber, pero el trabajador no quiere aprender en las capacitaciones? O el trabajador ha aprendido, pero no lo quiere aplicar, y ese es el reto de la SBC, ¿no? O utilizar procedimientos para poder desarrollar esta disposición en el trabajador para que realice su trabajo de manera segura. Bueno, la SBC optimiza la eficacia de los sistemas de gestión de seguridad, no los reemplaza definitivamente. La SBC no va a reemplazar los componentes poder y saber de ninguna manera. La SBC va a actuar sobre el querer, va a promover justamente comportamientos y actitudes o formar actitudes por medio de la modificación de comportamientos, de la intervención de comportamientos. Vamos a moldear actitudes, ¿no? Que hagan que el trabajador se motive hacia la seguridad, sienta que la seguridad es algo importante para él y que obtiene consecuencias muy favorables en el trabajo. Y para ello, bueno, hay unas técnicas, ¿no? Que se basan, como ya dije, en el reforzamiento positivo, ¿no? Hacer moldeamiento, ¿no? Para que el trabajador pueda desarrollar esta motivación. Viéndolo a nivel de lo que son, digamos, una curva estadística, ¿no? Este sería el dibujo, ¿no? Los comportamientos seguros, en la medida que se incrementan, vamos a tener ahí hay que hacer un cruce de información. De hecho, que si tú aplicas SBS en una empresa, lo primero que te va a decir la empresa es, ya, bacán, has aumentado los comportamientos, ¿y eso en qué me impacta a mí? Bueno, te va a impactar en que tus accidentes van a disminuir, ya no vas a tener accidentes, vas a disminuirlos o ya no los vas a tener como los tenías hasta que lleguemos pues a un desempeño óptimo. Pero esta es el dibujo que te va a quedar, ¿no? Es decir, hay una relación inversamente proporcional entre el incremento de comportamientos seguros y
justamente el decremento de la caída de esta curva de accidentes, ¿no?, en el trabajo. Y esto es lo que buscan justamente los empleadores. Ahora, ¿cómo aplicar un programa de seguridad basado en el comportamiento? Bueno, perdón, hay un modelo que es muy interesante, que es el modelo de Scott Geller, se llama Do It. Justamente Melia hace una síntesis de ese modelo, pero bueno, pueden leer también a Scott Geller, hay bastante información en la red, ¿no? Entonces, pueden buscar ahí algunos artículos, de hecho también pueden, por ahí les voy a dar algunas redes donde pueden también ubicarme, ¿no? Y podemos compartir información, de hecho yo comparto bastante de esta información. Bueno, en primer lugar, hay que comprender que mucho de la SBC se basa en el modelo de condicionamiento operante, de la triple relación de contingencia, ¿no? El modelo Do It es el modelo de Scott Geller, ¿no? Básicamente es las primeras letras de las palabras definir, observar, intervenir y testear. Es un modelo bastante sencillo. Hay que entender que cuando vamos a lanzar un programa de seguridad basado en comportamiento, es importante también seguir todo un proceso, toda una metodología, en donde vamos a implicar a los trabajadores, vamos a tener también que ver algunos aspectos coyunturales, vamos a tener que conseguir y venderle el programa a la gerencia en primer lugar. De hecho, los ingenieros en muchos lugares ven al psicólogo a veces como este hipnotizador, ¿no?, mentalista que viene a cambiar cosas así, ¿no? Y creo que esa es la mala fama que en algunas oportunidades también se ve, pero creo que también hay espacios en donde se han hecho trabajos muy buenos y donde se apuesta justamente por esta psicología objetiva, ¿no?, basada justamente en el análisis conductual. Bueno, ¿cómo se aplica? Como ya dije, lo primero es entender qué comportamientos queremos cambiar. Para eso hay que definir el comportamiento problemático, el comportamiento inseguro, y tener también su opuesto. ¿Cuál sería el comportamiento seguro? En este caso, por ejemplo, si yo tengo a un trabajador que conduce mal, bueno, tengo que operacionalizar el comportamiento, ¿no? Saca la atención de la tarea, ¿no? Mira el celular mientras conduce, ¿no? Ese sería el comportamiento inseguro, ¿no? Saca la atención de la tarea al conducir o mira el celular mientras conduce. Una conducta que se puede observar, que se puede medir. Bueno, hay que entender también, hay que hacer un análisis funcional, ¿no? Hay que preguntar, hay que observar por qué ocurre eso, ¿no? ¿Qué consecuencias lo generan? ¿Cuál sería el estímulo discriminativo? En este caso, el estímulo discriminativo quizás sea las normativas. Las normativas son muy laxas, ¿no? Son muy blandas, el reglamento no establece, ¿no? Quizá permiten llevar a los trabajadores al trabajo, perdón, celulares, o permiten usarlos en el trabajo, ¿no? Entonces deberían haber algunas restricciones, ¿no? Quizá que no hayan redes sociales, o sea, tratar de ver cuál es el estímulo discriminativo que está generando la emisión del comportamiento. Y los consecuentes, bueno, los consecuentes tienen que ver con la satisfacción, en este caso, pues, de la inquietud del trabajador. Quizá te va a decir una llamada de mi esposa, o en una foto que colgó mi hijo, no sé. Habría que preguntar, para eso también ahí se interviene, se pregunta al trabajador. Una vez que hemos definido los comportamientos y sus consecuentes, que van a ser las barreras justamente que impiden que se dé el comportamiento seguro, vamos a hacer una lista de chequeo. Esa lista de chequeo no la construye solamente el profesional, el psicólogo experto en este campo, lo va a construir obviamente en compañía de los líderes, de los supervisores y también de los trabajadores. Implicar a todo el personal, que todo el personal esté comprometido en construir una lista de chequeo, justamente en este caso de comportamientos claves para la seguridad, que vamos a empezar a intervenir para poder justamente incrementarlos y poder de esa manera disminuir los accidentes. También se nombra a quienes van a ser los que van a hacer la observación y la intervención de las conductas. Muchas veces se empieza con los supervisores, con los líderes desde la supervisión de línea, ¿no?, los jefes, los gerentes. Y estos, ojo, como ya dije, los gerentes, los líderes, la dirección, tienen que mostrar un compromiso visible, un apoyo pleno al programa, ¿no? Si no, no va a funcionar. Y bueno, y a los trabajadores también, vender ese programa como una oportunidad de mejorar, de contribuir. Hay que ver mucho el aspecto ético, ¿no? O sea, vender mucho ese concepto, ¿no? Digo vender en el buen sentido, o sea, que a veces las buenas ideas no se venden, pues, porque las planteamos mal.
pero planteándoselas bien, ellos van a ver el programa como algo en lo que se tienen que comprometer porque tiene que ver con su, es algo moral, tiene que ver con la importancia de su salud para su familia, para ellos mismos. Bueno, una vez definidos los comportamientos según una lista de chequeo, bueno, arrancamos. Aquí hay otro comportamiento, por ejemplo, utilizar el cinturón de seguridad cuando opero maquinarias. Una vez que he definido esto, lo observo. Como ya dije, creo una lista de chequeo y en el campo se registran los comportamientos. Luego estos se intervienen. Puedes utilizar acá, mmm, puedes utilizar desde reforzadores primarios para empezar a trabajar un programa. Puedes utilizar reforzadores con valor canjeable, cupones, economía de fichas, ¿no? En realidad hay bastante también literatura con respecto a diferentes diseños, ¿no? Puedes utilizar retroalimentación. Creo que en empresas que van, digamos, obteniendo resultados, empiezan a implementar muchas estrategias basadas también en el moldeamiento por medio de conducta verbal, ¿no? Es muy interesante también eso, hacerle ver, por ejemplo, al trabajador sus riesgos, preguntarle, ¿no? Que la intervención apunte siempre a que el trabajador saque algo positivo de esa intervención, ¿no? Que el trabajador sepa de que se preocupan por él y que el programa tiene ese objetivo, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo sea también o a qué sean funcionales, ¿no? O sea, tus trabajadores pueden ser funcionales a cierto tipo de reforzadores y quizá también con otros, no, con otro tipo de reforzadores no funcione. Por eso es que también muchas empresas cometen ese error, ¿no? Ven que le funciona un programa SBC a una empresa tal, X, y yo que soy una empresa Y, bueno, me lo copio, es igualito, ¿no? Y lo aplico a mi empresa, no va a funcionar, porque de hecho tienes que conocer la realidad, lo que les gusta, ¿no? La dinámica de cómo se construyen pues los consecuentes dentro de la empresa, ¿no? Ver justamente cuáles son aquellos aspectos que realmente funcionan como reforzadores para los trabajadores, ¿no? Y a partir de ese conocimiento implementar tu programa, ¿no? Eso es lo importante, o sea, conocer al, a tu público objetivo, ¿no? Y bueno, y luego viene testear, ¿no? Que es lo que decía, ¿no? En la medida que voy incrementando mis comportamientos, tengo que ver pues que disminuyan los accidentes y eso me va a demostrar que mi programa tiene impacto, que mi programa realmente ha tenido el impacto que yo quiero. Lo llamo programa, pero en realidad en la empresa donde yo trabajo ya es un proceso, en realidad ya tiene bastantes años, ya hablamos de algo más completo que gestión del comportamiento. De hecho, donde yo trabajo no solo me encargo del programa SBC, veo también otros aspectos de sensibilización, por ejemplo, campañas, por ejemplo, el desarrollar información para que los trabajadores puedan, digamos, tener de una manera más sintética y aprovechable la información que a veces es muy vasta en temas de seguridad. Eh, Esos aspectos también son muy importantes de ver y de hecho se gestionan también dentro de las empresas. Bueno, aquí también les he puesto algunos modelos de algunos antecedentes de investigaciones interesantes que ahí ustedes pueden ver, como les dije, la de Komaki y su equipo de colaboradores en el 78 en Estados Unidos, utilizando formación, feedback y establecimiento de metas. Otros como Forbes, Hawkins y Anger utilizaron economía de fichas en dos minas a tajo abierto en Canadá, en Estados Unidos, perdón, fue muy interesante también. Bueno, López Mena también ha hecho investigaciones en Chile, en España, utilizando economía de fichas, ¿no? Tarjetas que tienen valor canjeable, ¿no? Y después ya vas ajustando el modelo en la medida que la empresa, pues obviamente ha comprado tu iniciativa, tu programa, ya lo puedes establecer como un proceso y de hecho vas a tener mucho campo de acción, vas a tener mucho campo donde desarrollarte. La verdad que es un campo muy, muy, muy apasionante. Y listo, creo que es esto todo lo que había preparado. No sé si por ahí tengan alguna pregunta, alguna inquietud, con todo gusto de poder responderlas. Bien, muchas gracias por tu información, Jorge. De verdad que bastante interesante los modelos de aplicación. Sí, por ejemplo, yo tengo algunas consultas, ¿no? Ujú. Últimamente, en el campo de lo que es salud ocupacional, hay constante rivalidad entre, por ejemplo, que entran muchos psicólogos, no netamente con experiencia ocupacional, sino que entran psicólogos con aptitudes clínicas
Entonces, comienzan a haber este debate entre el transdiagnóstico y el diagnóstico nosográfico, ¿no? Pero ¿cuál es el inconveniente de que, por ejemplo, si no utilizas el diagnóstico nosográfico y quieres pasar a un trabajador a un contrato con planilla y por ahí te olvidas, por ejemplo, de tomarle un test de acrofobia o hacerle una entrevista psicopatológica y el trabajador pasa con una posible acrofobia y cuando llega a la planta se accidenta y no hay un informe, no hay un sustento por el cual el trabajador se pasó. En este caso, ¿tú crees que es importante la relación entre los diagnósticos que se plantean a nivel nosográfico con la seguridad basada en el comportamiento para evitar accidentes también? Bueno, yo creo que en el tema de seguridad siempre hay un punto hay un punto importante con relación a lo que son los formalismos que ellos necesitan cubrir, ¿no? De hecho, que cuando, cuando vemos ciertos tipos de trabajos, ¿no? Vamos a ver que los trabajadores puedan tener ciertas propensiones, pero que no se descubren necesariamente con una prueba, ¿no? Se descubren en el trabajo mismo, ¿no? O hay trabajadores que quizá omiten cierta información para obtener un puesto y bueno, descubres que, por ejemplo, lo que tú dices, ¿no? Tiene una fobia a las alturas en el mismo campo de trabajo, lo descubres. Y eso necesariamente lo descubres con un diagnóstico pues nosológico, ¿no? Yo creo que la tendencia de algunos psicólogos, sobre todo clínicos que ingresan en el campo de la salud ocupacional, bueno, hay una tendencia a patologizar pues los comportamientos que en realidad eh, son comportamientos entre comillas pues normales, cotidianos, pero que de alguna forma se entienden desde ese punto de vista como como que necesitan previamente ser identificados, como que son patologías que existen, que puedan generar este tipo de disposiciones o de situaciones en el trabajo, ¿no? Y esto normalmente se evalúa en el tema de los exámenes médicos ocupacionales, ¿no? En los exámenes médicos ocupacionales, cuando tú ingresas, en el caso del sector minero, ingresas a una unidad minera, te toman un examen médico ocupacional acorde a lo que tú vas a hacer en la mina. Y ese examen médico ocupacional incluye también una evaluación psicológica en la que obviamente te van a evaluar, ¿no? De acuerdo a tu puesto, en aquellos campos que van a ser importantes de cubrir, justamente como tú señalas, por si algo ocurre. Lo que ocurre es que no necesariamente esos informes, como ya te dije, a nivel psicológico por lo menos, este, detectan o identifican algunos desvíos que más adelante te puedas encontrar en el campo. Dentro de mi experiencia es lo que yo he podido encontrarme. De hecho, he echado mano también de los exámenes, lo que son las evaluaciones psicológicas dentro de los exámenes médicos ocupacionales, y no en todos los casos vamos a encontrar que son funcionales. Sí, porque el otro contrapeso es justamente detectar el problema ya cuando ha firmado contrato y es una pérdida de alguna manera monetaria para la empresa, ¿no? Es un debate muy interesante, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos detectar, hasta qué punto sirve el diagnóstico nosográfico y contra estas corrientes transdiagnósticas, ¿no? Por otro lado, último informe de la OIT menciona que a nivel de laboral, Sudamérica es el que tiene mayor impacto en cuanto a recesión laboral. Entonces, obviamente, el efecto es que va a haber menos contratos formales. ¿Cómo esto va a afectar el desempeño del SBC, al menos en esta parte de lo que es el Perú, ¿no? Que es más que todo informal? Bueno, en realidad, Jan, es una pregunta compleja. Lo que ocurre es que cuando tú aplicas SBC, como te mencionaba en las láminas que presenté, es bastante difícil que puedas aplicar SBC en una empresa que no tiene un sistema de gestión, una empresa que no es formal, por ejemplo. Una empresa informal, una señora, no sé, un restaurante, me voy a poner, o un taller, ¿no? Un taller mecánico, ¿no? Que no tiene
ningún tipo de estándar, que no tiene ningún tipo de evaluación de riesgos, ¿no? Definitivamente lo último que les va a preocupar es los desvíos conductuales, ¿no? De hecho, ellos tienen un montón de desvíos, como decir, pues una combi, ¿no? En una combi no preocupa nada, o sea, lo último que te preocupa es la seguridad de tu trabajador o cómo se comporta, ¿no? Porque no tengo ni un estándar en el cual yo ampararme, ¿no? Es decir, no tengo esas condiciones justamente que son el poder trabajar de manera segura y el saber, ¿no? Si yo realmente sé por formación de que trabajar como lo estoy haciendo me puede llevar o que por suerte no me he matado hasta ahorita, difícilmente pues me voy a ocupar de formar comportamientos, ¿no? Entonces, de hecho, que lo que tú señalas es una problemática muy compleja, ¿no? La informalidad, y de hecho que en una empresa en donde no te garantice que el trabajador pueda o sepa comportarse, o pueda o sepa, perdón, trabajar seguro, difícilmente tú le vas a garantizar que se va a comportar de manera segura, ¿no? O sea, a mí como psicólogo, una empresa que no tiene ni un sistema de gestión, que no tiene ningún, pues no evalúa sus riesgos, no tiene un plan de seguridad, ¿no? Definitivamente pues no podría trabajar con esa empresa porque no me está garantizando lo mínimo requerido para poder, la ley es lo mínimo requerido. Tú puedes hacer más de lo que te exige la ley, pero no menos, ¿no? Y si haces menos, eres informal. Y en la informalidad es difícil, ¿no? Es como como lo que vemos en la sociedad, en realidad. Es muy complejo porque no funciona la institucionalidad. En ambientes en donde sí hay ese control, en donde sí se garantiza el cumplimiento de la ley, hay institucionalidad, hay normas, hay formación, y por lo tanto este es el escenario perfecto para que tú corrijas los desvíos, ¿no? Y esa es el campo del SBC. De hecho, la SBC no es una panacea, ¿no? Es un complemento a un sistema de gestión, lo optimiza, ¿no? También puede ayudar en otros componentes. Por ejemplo, ¿no? Yo cuando realizo formación de observadores me encuentro a veces en el campo desvíos a nivel de la condición poder, por ejemplo, en una maquinaria que está en mal estado y eso se reporta y la SBC contribuye justamente a mejorar aspectos relacionados a condiciones, pero no los interviene porque la intervención de SBC es sobre comportamiento, ¿no? Entonces, ciertamente, en el tema de la informalidad, lo que yo diría es que, de hecho, la informalidad incrementa el comportamiento riesgoso, lo incrementa. Lamentablemente, las personas que trabajan en informalidad no son conscientes de lo que implican las condiciones en las que trabajan, ¿no? En el Perú tenemos mucha historia relacionada con eso, con accidentes de tránsito, con accidentes en comercio, como lo que pasó en Mesa Redonda allá por el 2001, si no me equivoco, ¿no? Con prevención de desastres naturales. En realidad, en materia de prevención, en el Perú en particular, no necesariamente somos un país pues, ¿no? que sea modelo en eso, ¿no? Pero de hecho que hay empresas que sí realizan este tipo de gestión y que son modelos, pero que lamentablemente no en todas ocurre eso, ¿no? Y lo que tú señalas a nivel de empresas informales es muy preocupante y bueno, pues sí trae va a traer problemas, ¿no? Las personas en informalidad trabajan de manera insegura, ¿no? No está cubierto en ninguno de los aspectos. No puede, no sabe y obviamente no va a querer. Y sobre todo porque ahora los protocolos de la OMS se han actualizado y ya no es 1 metro de distancia, por ejemplo, en el caso del COVID, sino ya son 2 metros en cuanto a la nueva variante. Implica incluso ahora que cada trabajador tenga su PCR, y implica de que tenga conocimiento de qué cosa es un PCR, y eso Exactamente, implica mayor inversión, ¿no? Y si está exactamente. regulado también Así es, así es. sí, En empresas formales te van a hacer en tus subidas, en tu movilización, como se dice, en tu destaque, en las minas, te van a hacer dependiendo de tu régimen, te van a hacer tu prueba, ¿no? A mí me hacen la ujú, PCR cada 12 días, por ejemplo, ¿no? La prueba molecular. Entonces hay un control muy exhaustivo que hace también que sea muy difícil que te puedas, pero aún así el comportamiento, hay un tema interesante ahí, hay un autor que no necesariamente es conductista, pero es muy interesante, tiene un libro, se llama Gerald White, tiene un libro que se llama La homeostasis del riesgo, es muy interesante, ¿no? Es muy parecido a esto que se conoce como el efecto Pearsman, que es que cuando más te proteges, ¿no? Cuando hay una sobreprevención, sobreprotección,
eres más tendiente al riesgo, ¿no? Muy interesante, ¿no? Y ciertamente pasa en algunos lugares también. O sea, por ejemplo, ahorita el reto en el caso de en donde yo estoy desempeñándome justamente, aún cuando tenemos todos los controles, hay desvíos, ¿no? Hay gente que se siente protegida, se siente con una sobreprotección, digamos, a nivel de sus equipos y cree que ya pues puede romper el metro y medio de distancia o los 2 metros en ambientes como comedores, ¿no? Entonces, oye, ahí igual hay que seguir trabajando y hay que evitar que ese exceso de confianza genere desvíos conductuales que puedan llevar a contagios. Sí, justamente, por ejemplo, en Inglaterra, donde el ABA está mayor formalizado, hay una autora que se llama Bedell, que lo que hace es pone que la SBC tiene 10 objetivos de conducta de prevención, ¿no? Pero lamentablemente aquí ya es un trabajo individual, ¿no? No hay muy pocos profesionales que se dediquen a la SBC. Ahora, mi última pregunta es con respecto a los límites o diferenciaciones entre un programa de competencias, por ejemplo, en SBC, y un programa de competencias en psicología organizacional. ¿Cuáles serían las diferencias? Porque ambos, por ejemplo, buscan optimizar el comportamiento, la producción. ¿Cuáles serían algunas de esas diferencias? Bueno, básicamente la diferencia central es que un psicólogo SBC va a estar involucrado directamente con la gestión de seguridad y salud en el trabajo, la seguridad y salud ocupacional. De hecho, el psicólogo organizacional está relacionado más con un campo, está muy relacionado con el tema de recursos humanos, con el tema de capacitaciones, ¿no? El psicólogo SBC está orientado a lo que es la gestión de la seguridad y salud ocupacional. Es como ya dije, es un proceso dentro de lo que es la prevención de accidentes y enfermedades en el trabajo. Y es allí donde va a trabajar, ¿no? En el campo en esta área que se conoce como HCE o también como SOMA, ¿no? Seguridad y salud en el trabajo, ¿no? También se une a medio ambiente a veces, ¿no? Por eso es que se conoce como SOMA, SSMA o HCE por las siglas en inglés. Pero ese sería básicamente la diferencia, ¿no? El campo donde se van a involucrar, ¿no? De hecho, yo como psicólogo SBC no me involucro tanto no me involucro, de hecho, con aspectos relacionados al tema de recursos humanos. De hecho, que se hacen coordinaciones a nivel de capacitaciones, de talleres que se realizan, pero no se involucra de esa forma, ¿no? De hecho, que en empresas, así como tienen un psicólogo SBC, que es mi caso, tienen también un psicólogo, como tú decías, un psicólogo clínico, ¿no? Para evaluar al personal, pero para ver temas de ansiedad, temas de personas que sean positivas, ¿no? El tema del COVID y poder darles un acompañamiento, ¿no? Y la verdad, psicólogos organizacionales, netamente, por lo menos yo no he visto, ¿no? En donde yo estoy, ¿no? O sea, los hay, pero a un nivel, como ya te dije, ¿no? Trabajando en el tema de recursos humanos, y básicamente es eso, ¿no? Aquí Gerardo Peña Chirinos nos comenta, dice, ¿los exámenes de factores psicosociales en el trabajo también influyen en la SBC? Oye, mandale un saludo a Gerardo Peñachis, Gerardo es mi pata. ¿Cómo dijo? Que si dice si los exámenes de factores psicosociales en el trabajo también influyen en el SBC. Es una buena pregunta, Gerardo. Los exámenes de factores de riesgo psicosociales son una evaluación que se realiza de los riesgos. Me explico mejor. Cuando yo hablé de ese componente poder, justamente hablo de que las empresas deben garantizar un ambiente de trabajo que sea saludable, ¿no? Y para hacer eso hacen una evaluación justamente de sus riesgos. Estos riesgos pueden ser físicos, por ejemplo, la iluminación, la temperatura, las vibraciones, ¿no? Las radiaciones, etcétera, ¿no? Aspectos mecánicos también, ¿no? Cargas suspendidas, ¿no? O sea, todos sus peligros o los agentes, ¿no? Los factores que van a intervenir, los agentes que van a intervenir como peligros para el trabajador. A nivel biológico, por ejemplo, virus, bacterias, microorganismos que podrían afectarte, también evalúan esos agentes. Evalúan también agentes químicos, por ejemplo, pueden haber gases, ¿no? Que pueden ser peligrosos, hay que evaluarlos, hay que hacer un monitoreo, no solo una evaluación, sino también un monitoreo anual, tal como exige la ley. Y así como hay esos agentes,
también hay factores de riesgo psicosociales, ¿no? Que también tienen que ser evaluados. Por ejemplo, el hostigamiento, lo que se conoce como el mobbing, ¿no? Que es como el bullying, pero digamos, en el trabajo, ¿no? El fenómeno se conoce como mobbing, ¿no? Que es el hostigamiento, ¿no? Por una cuestión asimétrica de un grupo de trabajadores o de un jefe, ¿no? Hacia un trabajador, ¿no? El hostigamiento sexual, eh, aspectos como la doble presencia, por ejemplo, una persona que está en el trabajo pero está pensando en su casa, no está pensando en lo que ocurre en su hogar, ¿no? Por ejemplo, en las minas, ¿no? Los trabajadores están, a veces te quedas pues 20 días y luego regresas 10 a tu casa, pero durante esos 20 días tú no sabes qué ocurre en tu casa. Entonces, si una persona tiene problemas, no está pensando miles de cosas y obviamente hay una doble presencia ahí, no está en el trabajo, pero sus pensamientos están fuera también, entonces puede ocurrir un accidente porque la persona tiene estas disposiciones. Entonces, esa evaluación que se hace de los riesgos psicosociales se realiza inicialmente, o sea, se realiza igual que la evaluación, perdón, de los agentes físicos, químicos, biológicos. Se realiza igual. Y esa evaluación, obviamente, tiene que tener un impacto, tiene que tener unos valores, ¿no? Esas dimensiones que tú evalúas de acuerdo a la herramienta que tomes, ¿no? Una herramienta muy conocida es el suceso ISTAS 21, que es el modelo chileno de la herramienta ISTAS de España, que se utiliza para evaluar riesgos psicosociales. Entonces, teniendo esas dimensiones más o menos controladas, que tengan, digamos, un nivel favorable a nivel de riesgos psicosociales, tú estás garantizando de que tu ambiente de trabajo está bien, ¿no? Y de hecho sí tiene que ver con la SBC, porque para hacer SBC tienes que tener los riesgos psicosociales más o menos controlados, pues, ¿no? En todo caso, si no, tienes que establecer un plan. Entre ellos puedes trabajar con SBC, pero la SBC, como ya dije, está orientada a prevenir conductas, ¿no? Eh, y por medio de esas conductas formar actitudes hacia el trabajo, ¿no? Si un trabajador ya tiene problemas más complejos, es importante realizar una intervención un poco más individualizada, enfocada a sus necesidades, orientarlo quizá con recursos humanos, ahí donde te decía lo de las coordinaciones y generar que hay una atención externa para este trabajador, o es preferible dar unos días de descanso porque de hecho se puede accidentar, ¿no? Esa es la respuesta para Gerardo. No sé si alguno de los participantes tiene alguna duda más para el psicólogo Jorge. Dice, buenas noches, agradecerte, dice Liz Albert, buenas noches, agradecerle por su ponencia. Mi pregunta es, ¿en qué diferencia hay entre un accidente y un incidente? Claro, bueno, en realidad hay mucha confusión al respecto, eh, porque hay el tema de la traducción de los conceptos, ¿no? Eh, que están en idioma inglés, ¿no? Al español y bueno, te terminas confundiendo. Pero yo te voy a dar la referencia legal. Para la ley, el accidente es un suceso inesperado que ocurre en el trabajo, con ocasión o causa del trabajo, y que va a generar una consecuencia para el trabajador, una perturbación a nivel pues, de orgánico, una lesión, ¿no? Para el trabajador. Y un incidente es igual, es un suceso inesperado que se da con ocasión, ¿no? Del trabajo, pero que va a implicar un daño potencial, ¿no? No solamente para la persona, puede ser también un daño para la propiedad, para el medio ambiente, ¿no? Para un proceso. Entonces, en el incidente va a haber un daño potencial, ¿no? Para la persona, ¿no? Y en el accidente ya hay un daño en sí para la persona. Esa sería básicamente la diferencia. Aunque también algunos autores incluyen incidente o al accidente dentro de lo que son incidentes. Cuando hablas de incidentes puedes hablar de todo, ¿no? Pero accidente en sí es cuando hay una lesión para la persona, ¿no? Si se cae, por ejemplo, si se afecta a un equipo, eso no es un accidente, eso sería un incidente, ¿no? Manuel Depas dice, por favor, algunos datos de contacto para profundizar en el tema o compartir información. Por supuesto, bueno, en particular tengo yo una organización, una consultora, se llama Sapiente Perú. Pueden buscarme por Facebook y ahí van a encontrar información, ahí pueden escribirme, ahí podemos tener de hecho, yo desarrollo
mucha divulgación, he entrevistado ya a algunos expertos en el campo, y ahí vas a encontrar información, colgamos mucha información acompañada pues de algunos estímulos que son atractivos, y puedes ahí escribirnos y de hecho tener un contacto por ese medio. Ah, también aprovecho, tengo un canal de YouTube que se llama, bueno, lo encuentras como Jorge Bustillos SBC. En ese canal, bueno, he desarrollado ahí poco contenido, en realidad no pensaba tener más de 10 personas, ¿no? Pero ahorita tengo suscritos cerca de 50, ¿no? Un poco más de 50. Así que si desean suscribirse, va a ser muy reforzante para mí para poder seguir haciendo algunos videos, si comentan, si lo ven sobre todo, ¿no? Para continuar, ¿no? A veces me doy un tiempo y hago un video, ¿no? Sí, también pueden verme por ahí. Dice Miguel Santillán Turco, ¿consideras que en un futuro cercano habrá psicólogos que intervengan en la productividad laboral o en todo caso estos psicólogos ya se encuentran laborando? Como te decía, eso es una buena pregunta, muy interesante. Ojo que seguridad es productividad. La seguridad y la productividad son dos caras de una misma moneda. No eres productivo si no haces las cosas con seguridad. Eso es una ley. O sea, y de hecho por eso los psicólogos somos muy rentables en una empresa, ¿no? Obviamente para eso tienes que vender bien lo que tú haces. Bueno, la respuesta de para este participante es que sí, de hecho, legalmente no está normado, por lo menos en lo que es la psicología ocupacional o los psicólogos SBC, pero como ya te dije, las empresas que realmente entienden de que esto es rentable van a contar con un psicólogo, ¿no? Y obviamente en el campo donde yo me he desarrollado, sí es muy interesante, porque de hecho cuando tú garantizas que un proceso, o tú participas, para decirlo mejor, ¿no? Digamos, en garantizar que un proceso sea seguro, estás trabajando en que ese proceso también es productivo, es rentable. Entonces sí, yo creo que uno de los campos en donde la productividad está netamente ligado o relacionado es justamente con la seguridad, y los psicólogos SBC trabajamos en ese aspecto, ¿no? Pero sí, también creo que indefectiblemente esto con el tiempo va a ser normado. Quizá primero en seguridad, en tema de productividad, bueno, habría que vender una idea, ¿no? Hay un tema también ahí interesante, que existen muchos modelos que son, en una empresa a veces te compran un programa, ¿no? De PNL, por ejemplo, ¿no? Para programar, ¿no? La mentalidad. El cambio de mentalidad pasa por un tema de PNL, ¿no? De estos cuánticos, ¿no? Que te venden un sistema así, la empresa compra, pues, ¿no? Porque quizá no tiene un asesor ahí que le diga que eso es un fraude, pues, ¿no? Y bueno, pasa también eso, que hay cierta desinformación, ¿no? Y por ahí deja también una mala imagen, ¿no? Y puede ser que te digan, oh, el psicólogo ya nos han engañado con eso, ¿no? Pero cuando muestras algo que es funcional y como ya te dije, ¿no? Lo planteas bien, lo vendes bien, lo aplicas bien, de hecho que vas a fidelizar clientes, y esto va a ser muy interesante. Y creo que sí, que en el campo de las organizaciones va a darse esta normalización, creo, más adelante. Se necesita mucho del trabajo de los profesionales en psicología, ¿no? Muy bien, muchas gracias Jorge por tu tiempo y por esta exposición para cualquier interesado en SBC. Y muchas gracias por el espacio, Jorge. Y bueno, no sé si quieras decir algo último. Bueno, sí, Jan, si me permites, en este breve tiempo que ya tengo, decirles que, bueno, me acompañen en la página de Sapiente Perú. Listo. Muchas gracias por la conversación y bueno, Listo. hasta otra oportunidad. Gracias a Gracias a los ustedes, profesionales. un gusto estar con ustedes.